Más que contarles mi relato, lo que yo hago es un grito de ayuda. El terror abunda por estos rumbos y es tan fuerte que ni siquiera el crimen pudo soportar lo macabro de este sitio, y es por ello por lo que mejor decidieron retirarse. Por aquí la maldad ha sido enviada directamente desde el infierno. Lo peor es que aquel ser es racional y se esconde cuando algo lo amenaza y sale cuando menos te lo esperas. Eso hace por demás complicada su captura, y para serle sincero, tampoco creo que muchas cosas puedan amenazarlo. Todo comenzó un día cuando el sol se ocultó mucho antes de lo normal. El cielo quedó rojo, y sí, por increíble que parezca, el cielo quedó de un tono rojizo color sangre. En el poblado toda la gente tuvo miedo. El ambiente del momento se sentía tenso, y se podía respirar el terror que agudizaba los sentidos hasta del más fuerte. Los adolescentes y niños, quienes eran más susceptibles al terror, lloraban desconsoladamente prediciendo que quizás se acercaba el fin del mundo. Los adultos los calmaban comentándoles que solo era una inclemencia del clima, pero muy en el fondo sabían que algo muy malo estaba por ocurrir. Desde muy temprano los hombres de campo que se levantaban poco antes de que el sol haga su aparición le habían comentado al comisario que al ir hacia sus milpas por varias brechas que conectaban el poblado con la inmensidad del bosque, se había visto pasar gente muy misteriosa, de largas túnicas, el rostro cubierto y todo tipo de vestimentas que dejaban entrever que se trataban de brujos o miembros de alguna secta satánica. Incluso se llegó a decir que algunos de ellos levitaban y no se les miraba caminar como la gente común. El comisario en un principio ignoró los avisos de la gente, pero cada vez se hicieron más fuertes las denuncias. Mucha gente había comentado que hombres encapuchados y vestidos completamente negro habían cruzado por sus enormes patios. Otras personas comentaron que desde un día anterior habían escuchado risas macabras y pasos sobre sus techos de algo que al parecer se trataba de brujas. Tomando cartas en el asunto, las autoridades del pueblo se desplazaron hacia aquellos lugares donde se habían visto la mayor cantidad de estos brujos, como les llamaron. Pero no encontraron nada. Pareciera que todos aquellos adoradores del mal habían logrado su objetivo de concentrarse en algún lugar. Pero la pregunta obligada y que causaba temor a más de uno era, ¿dónde y para qué se estaban congregando? Sin embargo, el despliegue de las autoridades no fue completamente en vano. En los caminos por donde estas personas habían pasado se encontraron todo tipo de símbolos satánicos, pentagramas, veladoras negras e inclusive efigies de demonios desconocidos que se podían mirar por esas brechas. Esta fue la primera pista acerca de lo que estaba ocurriendo. En visto de todos aquellos símbolos diabólicos que se encontraron en el camino, las autoridades comenzaron a adentrarse más al bosque para saber de dónde habían venido estas personas. Allí fue el primer hallazgo macabro que se dio y que se omitió a la mayoría de pobladores para evitar el pánico local. Muy adentro entre las penumbras del bosque se había descubierto estacas clavadas en el piso, y la punta de cada una estaba adornada con la cabeza de algún animal decapitado, desde animales de granja como ganados y cabras, hasta animales típicos del bosque como ciervos, jabalíes y varios tipos de felinos. Otro aspecto macabro que no se puede aminorar es el hecho de que ese camino sangriento no era único en su tipo, y habían hecho lo mismo con cada uno de los caminos que conectaban al pueblo con el bosque. Durante las pesquisas, la policía determinó que todo ello era planeado para que aquellas personas puedan seguir un mismo camino, mismo que se dirige hacia un lugar que para ese momento era desconocido. Como en muchos poblados, el mío no era la excepción, y en él habitaban brujos y chamanes practicantes de magia tanto negra, así como blanca. Al verse impedidos en su investigación, la policía local acudió con don Basilio, el cual era conocido como un brujo bastante poderoso, que afortunadamente la vida lo había guiado a realizar el bien. El señor era muy popular y conocido en el poblado. Era considerado casi un patrimonio cultural del pueblo, puesto que debido a su amplio poder para hacer el bien, el señor se hizo bien conocido al grado de recibir visitas de personas provenientes de todo el país, e inclusive de otros países, quienes al conocer la popularidad del brujo,
se embarcaban en viaje hacia mi poblado. Esta situación hizo que el pueblo sea bien ubicado en el mapa. Desde que el comisario llegó a casa de don Basilio, supo que algo no andaba bien. El brujo rezaba sin parar junto con otros brujos que habían acudido a él, al parecer ya con el conocimiento de lo que estaba por ocurrir. Al paso aproximado de una hora, don Basilio se reunió con el comisario y le preguntó con una cara de preocupación qué era lo que había llevado hacia la casa del brujo. El comisario, contagiado del nerviosismo del brujo, le comentó entre tartamudeos todo lo que se había investigado hasta el momento. Los caminos con sacrificios y símbolos demoníacos. La gente extraña que recorría esos caminos como si se tratara de gente poseída, guiada de fuerzas oscuras de orígenes mayores. Y también el cielo rojo sangre, que era un acto que nunca se había visto en el pueblo, y quizás tampoco en otras partes del mundo. Evidentemente preocupado por lo que estaba ocurriendo, pero muy firme en sus palabras, el brujo Basilio le dijo al comisario: «Puedo sentir el miedo que transmites, buen hombre, y no es para menos. Inclusive, yo siendo un brujo con un conocimiento profundo y un poder mayor para hacer frente al mal, tengo mucho miedo a lo que está por venir. El mejor consejo que te puedo dar ahora es que mejor desocupen el poblado, porque aquí va a correr sangre, y si tu gente se rehúsa a abandonar sus hogares, diles que aseguren sus puertas de la mejor forma posible y no le abran a nadie, o mejor dicho, a nada. Y como último consejo, pídeles que recen mucho». Las palabras del brujo, lejos de tranquilizar al comisario, hicieron que se horrorizara aún más de lo que estaba, pero dispuesto a obedecer las palabras de don Basilio, hizo repicar las campanas de la iglesia, y fue así como en la casa de Dios toda la gente se reunió para saber qué estaba ocurriendo. Allí, el comisario les hizo saber lo poco que sabía, y también les dio las recomendaciones del gran brujo. La gente, como era de esperarse, se horrorizó, al saber que hasta el propio brujo tenía miedo de lo que se aproximaba. Esperaban que sea él quien los ayude a luchar contra lo que fuera que estaba por venir. Pero nunca se imaginaron que un hombre tan poderoso como don Basilio presagiara el fin para todos. Muchas personas optaron por huir del pueblo, pero la mayoría no lo hizo. Al ser un pueblo de escasos recursos, era difícil acudir a otro sitio por ayuda. No todos tenían familiares en la ciudad para hospedarse. Así pasaron las horas, y al fin se hizo de noche, y lo que tanto se estaba esperando en el poblado, al fin dio inicio, y fue presenciado por un grupo de valientes hombres, que junto con el comisario, armaron un grupo de defensa quienes realizaron exploraciones en el bosque. Transcurrieron un par de horas en donde se daba una sigilosa búsqueda entre las penumbras del sitio, hasta que uno de los hombres vio como una gran llamarada lanzaba destellos que sobresalían por encima de los árboles. Al comentarle esto al grupo, todos acudieron para ver de qué se trataba, y fue así como dieron con el sitio exacto donde se congregaban brujos y brujas. Antes de llegar al sitio, otro grupo de hombres alumbrados con quinqué se les unió. Para sorpresa del comisario y sus hombres, se trataba del gran brujo Basilio y de los demás brujos que se habían unido para ir a detener a lo que sea que se estaba gestando en el bosque. Una vez identificados y unidos todos, se guardaron entre los árboles de la zona, y lo que vieron a continuación les heló la sangre. En aquel claro en medio del bosque, había aproximadamente 50 brujos entre hombres y mujeres. Todos se congregaban en círculo, y en medio un fuego enorme devoraba con sus llamas a una cabrita. Mientras esto sucedía, los brujos y brujas bailaban alrededor y realizaban cánticos de alabanza e invocación en un lenguaje desconocido para todos los hombres del comisario, pero familiar para los brujos de don Basilio, quienes veían bastante asustados cómo se llevaba a cabo aquel ritual. «¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo?», preguntó el comisario a don Basilio. Con los ojos fijos en el fuego y sin mirar al comisario, le dijo: «Están invocando a la bestia, a uno de los generales de los ejércitos del demonio. Si eso ocurre, nadie tendrá salvación». Mientras tanto, en el ritual, a excepción del cráneo, toda la cabrita se había reducido a cenizas entre el fuego.
Cuando esto ocurrió, todos los brujos presentes se acercaron hacia la osamenta. Se hicieron un corte en la palma de la mano y vertieron su sangre sobre él. Al cabo de unos segundos, aquel cráneo comenzó a emitir un poder descomunal y comenzó a succionar todo lo que se encontraba a su alrededor por medio de unos fuertes vientos. Pareciera alimentarse de todo lo que tuviera vida, y era tan así que toda la naturaleza que rodeaba el ritual quedó seca, como si se tratara de un incendio que haya arrasado con esa parte del bosque. En cuanto a los brujos que eran parte del ritual, muchos de ellos murieron de forma horrible. Lo que inicialmente parecía una simple mezcla de sangre, se volvió una carnicería cuando la misma succión que salía del cráneo comenzó a absorberlos. El aire de forma violenta comenzó a arrancar trozos de carne, vísceras, partes del cuerpo, así como grandes cantidades de sangre que eran transportadas hacia el cráneo y se iban uniendo dándole forma a una bestia con silueta humana. Fueron muchos brujos quienes perecieron en este acto, muchos quedando a nivel de calaveras y muchos otros desapareciendo completamente al ser succionados. Al final del ritual, la visibilidad del sitio era imposible. Una densa neblina lo había cubierto todo, pero al pasar de los minutos ésta se disipaba poco a poco, y así transcurrió el tiempo hasta que definitivamente toda la neblina había desaparecido. Para sorpresa de los presentes, la neblina dejó al descubierto a un horrible ser, aproximadamente de 3 metros, con un cuerpo robusto conformado por varias partes de los cuerpos mutilados de los brujos. Su cara de igual manera estaba conformada de varias partes de rostros diferentes, con los dientes mal ubicados y ningún orden coherente. Su cabeza era quizás la parte más aberrante e imponente de él, pues estaba conformada con 6 espantosos cuernos. En conjunto, aquel demonio tenía un aspecto macabro. El demonio recién invocado, al verse traído al plano terrenal, emitió un descomunal grito gutural y comenzó a atacar a los brujos de forma violenta. Fue bastante aberrante mirar cómo aquel ser tomó a 2 brujos de la cabeza y comenzó a porrearlos entre ellos hasta hacerlos pedazos. A una bruja la cual intentó correr de forma desesperada, la tomó de la piel y se la arrancó completamente del cuerpo, como si se tratara de un maniquí al que se le quita una toalla, bañando con sangre de bruja a todos los presentes. Otro de los brujos murió de forma horripilante, cuando este monstruo brincó tan alto y luego se dejó caer sobre él, partiéndole el espinazo en 2 y salpicando en vísceras a quienes se encontraban cerca, incluyendo a los brujos que se encontraban con el comisario. Todos lloraban desconsoladamente. Sabían que el ritual había sido consumado, y enfrente de ellos tenían al invencible demonio Avalán, o mejor conocido como el demonio de 6 cuernos. Su ira y sed de sangre sería cada vez mayor, y poco a poco iría exterminando a la gente del pueblo y sus alrededores, y no se veía quién le pudiera hacer frente. Consciente del poder y la desolación que traería esa bestia, Don Basilio hablaba en voz baja con los demás brujos, quienes no podían explicar qué alma tan perversa pudo haber conjurado al demonio de los 6 cuernos, sabiendo que tras de él solo dejaría una estela de muerte. Justamente se encontraban callados y pensativos, cuando uno de los brujos comenzó a temblar y sus ojos se abrieron de una manera antinatural. Los presentes lo socorrieron pensando que tuvo algún tipo de ataque producto del miedo, pero no. El brujo lo que tenía era un terror abismal, y cuando le preguntaron qué le ocurría, solo se limitó a apuntar con su tembloroso dedo índice hacia una zona oscura, un tanto separada de donde el demonio seguía con la masacre de los brujos. Todos miraron hacia donde él señalaba, y una mirada de pánico e incredulidad se notaba enseguida en el rostro de los brujos, incluyendo al poderoso Don Basilio. Lo que estaban viendo no era tema menor. Se trataba del brujo Donato. Este era un gran brujo de magia negra, el mejor en su tipo. Durante su vida había aniquilado sin problemas a los más poderosos brujos de magia blanca. No por nada este señor era apodado como el brazo derecho del diablo. A este brujo le corría la maldad por sus venas, y así como había matado a otros brujos,
también había muerto gente inocente por su culpa. Él no vivía en un lugar fijo y se cambiaba de pueblo a su antojo. En muchas ocasiones habían tratado de acabar con él por grupos de personas fuertemente armadas, pero nunca lo lograron, y todo aquel que lo intentaba moría de forma violenta. Sin embargo, el aspecto macabro de todo esto es que este brujo había muerto desde hace ya 200 años, y su rostro solo era conocido por fotos. Todo brujo actual lo conocía como un claro ejemplo de lo que un brujo no debe hacer. Lo anterior fue dado a conocer a la gente del comisario por parte de don Basilio. Ellos escuchaban incrédulos todo lo que el señor decía. Ahora no quedaba dudas de que el brujo Donato había sido quien había planeado invocar al demonio de los 6 cuernos. Pero, ¿cómo saben ustedes que Donato llevaba 200 años de muerto?, preguntó el comisario a los brujos presentes. Don Basilio tomó de nuevo la palabra y explicó que nunca vieron el cadáver, pero se dice que para matarlo fue necesario la intervención de un grupo de ángeles, quienes habían sido enviados desde el cielo específicamente para detener a este señor. Esa historia coincidió también con que el brujo desapareció sin dejar rastro de estar vivo, eso ya hace 200 años. Había pasado ya media hora desde que todo había iniciado, y a excepción del gran brujo Donato, todos los demás brujos habían sido exterminados por el demonio de los 6 cuernos. Al ver al viejo Donato como la única persona con vida, corrió hacia él a toda velocidad, con la firme intención de despedazarlo. Pero el brujo traía consigo un poderoso collar, con un hechizo extraído del gran grimorio negro, y es por ello que cuando el demonio se abalanzó sobre él lanzándole un imponente golpe con sus garras, el poder del grimorio se activó, y el mismo ataque que realizó el demonio se le devolvió por sí mismo, dejándole despedazada una parte del rostro que de por sí ya se encontraba deformado. Desde ese momento el brujo Donato fue amo y señor de las acciones del demonio Abalán. Había pasado ya un mes desde la invocación del gran demonio, y las cosas en el pueblo no hicieron más que empeorar. Aquel brujo había llegado a imponer su legado, y realizaba todo tipo de actos de maldad, sin que nadie pudiera ponerle un alto. Él juraba que se vengaría de todo lo que le habían realizado en épocas anteriores, pero por ahora solo anhelaba poder, lujuria y fortuna. El brujo había abusado de muchas mujeres en el poblado, y cuando alguno de los esposos, padres o hermanos trataba de defenderlas, ordenaba al gran demonio 6 cuernos que asesina a quien se ponga en su camino. El demonio, entre su hambre de matar y las ganas de realizar el mal, había despedazado familias enteras. La última esperanza en el poblado era el gran brujo Basilio junto con los demás brujos blancos de los alrededores, que se habían unido con él para tratar de acabar con el mal. Su estancia dentro del poblado era bastante peligrosa, y es por ello por lo que habían decidido mudarse dentro de unas cavernas que se encontraban muy a las afueras del poblado, en un sitio boscoso donde nadie más que ellos sabían cómo llegar. Una vez ya reunidos, los brujos comenzaron a idear varias maneras de poder acabar con Donato y Abalán. Sabían que esto sería una tarea casi imposible, pero había que intentarlo antes de que el demonio los encontrara y los asesinara, sin tan siquiera tener la posibilidad de defenderse. Varias fueron las ideas que surgieron entre aquel grupo de brujos, pero ninguna de ellas era lo suficientemente poderosa para acabar con un mal de esa magnitud. Mientras todos los brujos daban sus puntos de vista e ideas, Basilio se encontraba pensativo. Llegó un momento en el que, ante la desesperación de no encontrar alguna solución, los brujos comenzaron a discutir, y en la cueva se armó un griterío. Y justamente en ese instante, fue que el gran Basilio golpeó su bastón en contra de los cavernosos muros, y todos los brujos callaron prestándole atención al gran maestro, que era como le llamaban. Una vez teniendo la atención hacia él, Basilio comentó lo que para todos sería la única forma de poder hacerle frente al mal. Estimados amigos míos, entiendo el temor que nos invada al enfrentarnos con un mal de esta naturaleza, con poderes venidos directamente del infierno, que parecieran ser invencibles.
pero luego de tanto meditar, solo se me ocurre una idea para enfrentar a aquel monstruo. Sé que muchos pensarán que estoy loco, porque quizás esto me cueste la vida. Pero no encuentro forma alguna de poder detener este mal, que de a poco consume las vidas de nuestra gente. ¿Qué es lo que se te ocurre, viejo sabio?, se escuchó decir entre los brujos quienes escuchaban atentamente. Basilio, sin contratiempos, contestó: «Quiero invocar al arcángel Raguel». Todos los brujos presentes quedaron atónitos ante lo dicho por Basilio. Si bien había invocaciones de arcángeles documentadas en siglos anteriores, nunca habían presenciado una invocación de ese tipo, lo que al momento ellos consideraban como leyendas. Además, era sabido entre ellos que para invocar a un arcángel era necesaria mucha fuerza, y el portador del arcángel estaba destinado a morir, sin importar lo poderoso que éste sea. Por otra parte, esto no sonaba como una idea tan descabellada, considerando que no había otra forma de detener a Donato y al demonio. Luego de una extensa plática analizando lo propuesto por Basilio, se determinó que así fuera. Justamente él sería el portador. No le importaba realmente dar su vida con tal de derrotar al mal. Al día siguiente, justo a la hora de la gran misericordia del mundo entero, las 3 de la tarde, a las afueras de la cueva, los brujos rodeaban una cama improvisada entre palos y hojas de los árboles que habían en los alrededores. Sobre ella se encontraba acostado Basilio, vestido de una bata blanca y con una corona de flores sobre la cabeza. Los brujos realizaban rezos en latín que eran poco entendibles, y de un momento a otro se tomaron todos de las manos y recitaron las siguientes palabras: «Bondadoso arcángel Raguel, te invoco aquí y ahora en este mismo lugar. Te pido que traigas a este mundo el amor y la pureza que sus almas necesitan. Ayúdame a combatir el mal y ser un buen hijo de Dios Padre. Otórgame el don del perdón y ayuda a mi alma a depurar el daño cometido en un pasado. Oh gran arcángel Raguel, te ruego que mandes a mí tu rayo de luz y me llenes de amor. Ayúdame a saber perdonar y elegir el camino de la honradez. Yo te invoco, oh arcángel Raguel, para que instruyas mi camino desde el amor. Que así sea, así será. Amén». Después de decir lo anterior, todos los brujos cayeron desmayados, y poco a poco comenzaron a ponerse en pie de nueva cuenta. Pero no había pasado nada, o al menos eso era lo que pensaban. Cuando miraron a don Basilio, todos se horrorizaron. Tenía los ojos completamente blancos y la boca abierta, y con un dedo apuntaba hacia el cielo, y de repente, aun cuando el día era completamente soleado y armonioso, una tormenta eléctrica comenzó a dejarse caer sobre el sitio, y el más imponente de todos aquellos rayos cayó justamente sobre el gran brujo. Todos quedaron atónitos por lo que había ocurrido en ese momento, y de nueva cuenta fueron a ver al viejo Basilio. Desafortunadamente el rayo lo había achicharrado, y no quedaba más que un cuerpo inerte completamente oscuro cubierto de cenizas, sin ninguna gota de vida. Los brujos se acercaron entre todos para constatar que el viejo había muerto, y una vez que lo rodearon, todos derramaron lágrimas por quien había sido un gran líder. Cada uno fue derramando sus lágrimas sobre el cuerpo, hasta que todas se vertieron. Repentinamente, entre lamentos y sollozos de los brujos, el cuerpo de Basilio comenzó a partirse como si se tratara de un cascarón de oruga. Entre cada cuarteadura que se le hacía, el cuerpo dejaba escapar un haz de luz extremadamente brillante, y así fue como poco a poco todo el cuerpo se agrietó, hasta que el cascarón se rompió por completo y de él salió un hombre que se elevó con unas enormes alas. Al ver esto, todos los presentes que lo observaron miraron con lágrimas en los ojos la belleza de aquel ser recién invocado. En ese instante los brujos supieron que el milagro se había concretado. Frente a ellos tenían suspendido sobre sus majestuosas alas a un ser bello, con unos ojos azules del mismo color del cielo, cabellos lacios que le caían como cascadas hasta la altura de sus hombros, y llevaba entre sus manos una espada. Lo habían logrado. En ese momento supieron que tenían oportunidad de vencer al mal. El arcángel Raguel
defensor de la paz y la justicia, se encontraba frente a ellos. Ahora, gracias al sacrificio de Basilio, la humanidad tenía esperanzas y se esperaba una gran batalla entre el arcángel y Avalán, el demonio de los 6 cuernos. La invocación del arcángel Raguel no había pasado desapercibido para Donato, el supremo brujo de magia negra. La gran cantidad de rayos que habían caído en el bosque lo había puesto en alerta, pues no era para nada común que una tormenta eléctrica se hiciera presente en pleno día soleado. El engreído brujo por primera vez en su vida sintió el valor de la palabra miedo, y realmente no era para menos. Él ya había visto antes llover rayos en el marco de un día soleado. Poco a poco unas visiones comenzaron a cubrirle la memoria, y se transportó por el tiempo aproximadamente unos 200 años atrás, cuando él era amo y señor de cualquier sitio que él se decidiera a gobernar. No había ningún brujo que le pudiera hacer frente. Él había acabado con todos los brujos, inclusive con el gran brujo marcial, quien era conocido por tener poderes casi ilimitados. Él gobernaba a su antojo, sabiendo que nada podía detenerlo. Cometía crímenes como asesinatos de familias enteras, sin importar que hubiera niños o ancianos entre ellos. También se dedicaba a abusar de la mujer que se le plazca. Poblados enteros se encontraban bajo el yugo y poderío de este brujo, y para esos tiempos se vivían verdaderas épocas de terror. Pero nadie sabe cómo de repente todo cambió. Muchos dicen que fue la fe de tanta gente unida clamando mediante rezos para que acabara ese tormento. Otros dicen que fue obra del diablo como castigo ante tanta presunción por parte del brujo, quien alegaba ser más malo que el propio mal. Otros dicen que fue Dios quien tuvo misericordia del sufrimiento de la gente ante tanta maldad desplegada por el brujo Donato. Pero un día, justamente el día menos esperado, una lluvia de rayos se dejaron caer. A todos les pareció sorpresivo, puesto que el día era soleado y agradable. Para el brujo también se trató de una situación extraña, aunque en ningún momento sintió algún tipo de peligro que lo acechara. Él no sabía que ese sería su último día en este mundo. Entre esa lluvia de rayos que había caído del cielo, habían llegado 3 majestuosos ángeles con aspecto humano, de piel sumamente brillante y con una hermosura incomparable. Estos hombres se caracterizaban por tener un par de enormes y blanquecinas alas, así como también portaban entre manos una impresionante espada con un distintivo diferente para cada uno. El brujo en ningún momento se sintió amenazado por estos seres, a pesar de que sabía que habían ido por él. Los ángeles de igual manera no contemplaron la fortaleza del brujo y pensaron que su captura sería cosa fácil. Sin dejar que los otros 2 se lidiaran en batalla, uno de ellos tomó la iniciativa y atacó al brujo. Pero aun cuando su ataque era bastante poderoso, el brujo pudo detenerlo y contraatacar, hiriendo al ángel de manera importante. Al ver esto, los otros 2 se pusieron alertas y decidieron que era mejor atacar entre los 3. En un principio el brujo les plantó pelea por un momento, pero era bastante complicado hacerles frente a 3 de esos poderosos seres. Y fue así que al cabo de un rato el brujo, el cual se encontraba bastante herido, fue capturado por los ángeles y de la misma manera como llegaron, se fueron, haciéndose un haz de luz que se elevó hasta el cielo a una velocidad increíble. Cabe mencionar que aquellos ángeles habían llevado al brujo con ellos, liberando a toda la gente de la maldad de ese hombre, quien había sido su azote por mucho tiempo. Poco a poco aquel recuerdo se desvaneció de la mente del brujo, e inconscientemente comenzó a temblar temiendo por la presencia de ángeles. Pero tener a Balán de su lado lo hizo entrar en confianza. Eso sí, para evitar verse emboscado, él tomó la iniciativa y con cautela se dirigió junto con el demonio hacia el bosque, justamente en el sitio donde había visto aquel magistral destello caer del cielo. Por su parte, el arcángel Raguel se encontraba suspendido en el aire agitando de forma apacible un par de sus 6 alas. Era sorprendente ver cómo al agitar las alas, ese ser celestial soltaba en el aire unas partículas brillantes, que al hacer contacto con el suelo, regeneraba la naturaleza que se encontraba muy dañada.